tarde. Bueno, eh, voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar identificando los distintos procesos que puedan tener, no procesos, sino también clasificaciones que se pueden dar de lo que es un material a partir de una clasificación que pueden ser de tres tipos, ¿sí? En este caso, los materiales. ¿Por qué estamos hablando de materiales en este caso? Principalmente la idea nuestra es identificar el uso correcto del comedero dependiendo del material con el que se construya. El material que sea más idóneo para soportar humedad o para soportar eh, algún tipo de interacción con el mismo, ¿sí? En el tiempo que sea más durable o no, fácil de trabajar o fácil de obtener. Bueno, todo eso tenemos que hacer un análisis a la hora de identificar el material que tenemos que trabajar. Pero tenemos que hacer un repaso de algo que ya vimos en un principio en la materia, cuando estuvimos trabajando tecnología de los materiales. Por eso lo pensé solamente una semana, apuntar a esta semana con lo que es identificación de materiales, que no está complicado. Y sí, ya nos abocaríamos a más semanas, a más tiempo con lo que es dibujo técnico. ¿Sí? Bien, dijimos entonces que, bueno, justo está entrando Sabrina, lo vamos a admitir. Micaela, no sé, ¿estás por decir algo? ¿Estás por comentar algo? Por las dudas, por esa casualidad. Veo que activaste, No. como activaste el micrófono, pensaba que estabas por comentarme algo. Disculpa. Bien. Los materiales se pueden clasificar según muchos criterios, entonces. Pero los criterios que vamos a tener nosotros es, por ejemplo, uno de ellos, el nivel de procesado, ¿sí? ¿Qué significa procesado? El proceso que vamos a tener de obtener el mismo a partir de la materia prima, después que sea un material técnico y después llegar a un producto, ¿sí? Después puede haber otro tipo, aparte del procesado, puede ser otro tipo de origen o de clasificación según el origen de la materia prima. También puede ser los tipos de materiales agrupados por propiedades semejantes y clasificación según el impacto que tenga en el medio ambiente, ¿sí? Vamos a hacer un repaso en base a este tipo de clasificación que pueda haber del material. Vamos a empezar con lo que sería en este caso procesado. Para ello, tenemos que tener en cuenta qué es la materia prima. La materia prima, todo aquel material que se encuentra en la naturaleza, ¿sí? Aquel recurso natural que podamos encontrar en la naturaleza y que se puede transformar en materiales como que se fabrican productos. Ejemplos, lana, cuero, seda, algodón, madera, hierro, cobre, petróleo, arcilla, etc. Muchísimos más. Entonces, estos materiales llamados materia prima los vamos a encontrar en la naturaleza. Básicamente lo vamos a llamar recursos naturales y se transforman luego en productos una vez que nosotros le demos la utilidad al mismo, ¿sí? Por ejemplo, a partir de las ovejas nosotros podríamos obtener la lana para generar algún tipo de prenda de vestir. Y así también pasaría lo mismo con el cuero o la seda o el algodón, que esto principalmente está relacionado con productos textiles, que son aquellos que permiten la fabricación de prendas de vestir, ropa en general, ¿sí? Bien, eso es como para tener un ejemplo a partir de la materia prima. Ahora, una vez que ya tenemos la materia prima, nosotros tenemos que pasar a otro tipo de material que es el material técnico, que es obtenido luego o transformado a partir de la materia prima y se obtiene por el transformado de las materias primas entonces. Se utilizan para productos ya acabados, ya terminados, que puedan dar un uso, ¿sí? Por ejemplo, acá la madera permite tablones, podemos hablar de papel, de cartón,
que son productos terminados originados a partir de la madera. Y así también podemos hablar de muebles, podemos hablar de listón, de tablones o elementos para la construcción, ¿sí? Como machimbre. Que la madera, ustedes saben que es muy utilizada todavía en la actualidad, no con el uso que podría habérsele dado en las épocas anteriores al descubrimiento del hierro, por ejemplo, o del cobre, pero la madera en la actualidad sigue teniendo una utilidad bastante interesante por sus características físicas o sus propiedades físicas que en algún momento ya trabajamos. También vemos el ejemplo del algodón, que permite hilos, cuerdas, telas y fieltros. Por dar un ejemplo, como productos finales. A partir del algodón, como materia prima, vamos a productos o materiales técnicos que ya son transformados a partir de lo que sería la materia prima. Y lo mismo pasaría con el hierro, que obtenemos planchuelas, ángulos, tornillos, vigas, clavos, alambres, etc. También tenemos los plásticos, que permiten también algunos tipos de productos plásticos, pero principalmente también lo vemos en las prendas de vestir, con los hilos, telas, cuerdas y láminas. Y muchísimos más usos que podemos dar a los plásticos por su fácil forma de trabajar a partir de darle algún tipo de forma. Podemos trabajar con este tipo de material que, como les digo, una vez que nosotros le damos un uso al mismo, vamos a obtener distintos materiales técnicos, ¿sí? Ahora, estos productos finales, estamos eh, entre comillas, por decirlo así, porque fíjense en que acá hablamos de clavos, vigas, alambres, que van a ser parte de otro producto que podría ser tranquilamente una vivienda, ¿sí? U objeto también que, como en este caso nosotros tenemos que trabajar con los comederos, podrían ser parte de un comedero. Y ese recién sería el producto final. Entonces, estos productos finales va a depender del uso que nosotros hagamos del mismo. Si ya termina el uso final, bueno, eso sí es un producto final, pero en este caso vemos que casi siempre un clavo o alambres van a ser parte de un producto mayor, un producto más complejo, ¿sí? Bien, eso para tener en cuenta. Luego ya tenemos el producto final, que es el que yo les digo aquí, es parte de este material técnico para luego ser parte del producto final. Ahora sí, en este caso, veremos esto en relación al producto terminado. Para eso tenemos que tener en cuenta que en la actualidad vivimos en una sociedad que necesitamos tener dinero para poder adquirir esos productos, ¿sí? Están compuestos de diversos materiales técnicos y materias primas. Ejemplos de productos terminados, acá hablamos de pantalones, de sillas, una estantería de salón, ejemplos, estos son solamente algunos ejemplos, no es que solamente hacemos eso, sino que hay muchísimos, pero tomamos en cuenta los que estamos viendo en este caso. Y aquí, fíjense, hablamos de una estantería fabricada de madera aglomerada, que tiene cristales provenientes de cristales o vidrios que vienen de los silicatos, no solamente de la arena, porque la arena en sí tenemos que usar otros compuestos para fabricar el vidrio, no solamente arena, pero uno de los elementos más fáciles de identificar es los sílices o los silicatos que tenemos dentro de la arena, ¿sí? Para tener en cuenta. Bien, y usamos también clavos, tornillos, tirantes de plásticos y demás, ¿sí? Como para que tengan en cuenta el producto terminado, sí, ya utilizando aquellos materiales técnicos, pero siguen siendo parte de los materiales todo esto. Y ese es un tipo de clasificación. Pasamos de la materia prima al material técnico para luego tener un producto. Esa es una clasificación de materiales que podríamos tener, ¿sí? Bien,
eso sería hasta ahí entonces una clasificación. Ahora vamos con otro tipo de clasificación que es según su origen. Este tipo de clasificación también lo habíamos visto en anteriores trabajos que hicimos en tecnología de los materiales, pero está bueno que los repasemos. Están aquellos de origen vegetal, animal o mineral. Y aquí tenemos ejemplos de los distintos tipos de orígenes, ya sea vegetal, por dar un ejemplo, caucho, celulosa, que es a partir, en este caso, la celulosa de la madera, o de animal, la lana o la seda, que es de los gusanos de seda, ¿sí? Y por ejemplo, ¿no? Y también tenemos aquí petróleo, mármol y arcilla. Recuerden que el petróleo se origina a partir de la descomposición de los restos fósiles de los animales en el transcurso del tiempo, se genera el petróleo. Así también después tenemos minerales como mármol o también la arcilla que está relacionada con los minerales, ¿sí? Eso como para recordar un poquito al respecto de la clasificación de lo que era de origen según su origen, ¿sí? Después vamos con los tipos de clasificación según el tipo de material. Aquí cortamos también, tenemos que tener en cuenta que estos materiales, según se clasifican, según su origen, pero también relacionados con lo que sería en este caso el tipo de material, ¿sí? Por ejemplo, si es pétreo, si es plástico, si es metálico, si es cerámico, si es, digamos, en el caso de hablar de lo que serían también materiales compuestos y demás, bueno, eso ya lo vamos a ir viendo adelante, más adelante, ¿sí? Pero, por dar un ejemplo, los pétreos provienen del uso de piedra o arena, ¿sí? De la naturaleza, y de los cuales podemos obtener ejemplos como ser vidrios, cerámicos, dentro de los cerámicos arcilla, grés, losa, cerámica, aglomerantes como ser yeso, cemento, hormigón, y naturales como ser mármol, granito, pizarra, etc. ¿Sí? Que están también dentro de lo que podríamos clasificar como tipo mineral. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos clasificación de origen mineral? Bueno, podríamos también englobar a esto como origen mineral a los pétreos. Dentro de los plásticos, o también llamados, si se acuerdan ustedes, polímeros, ¿sí? Los clásicos polímeros, vamos a ver que provienen a partir del gas natural o petróleo refinado. Se pueden clasificar en elastómeros, termoplásticos y termoestables. ¿Por qué? Esta clasificación va a depender de su grado de dureza o su relación con las altas temperaturas, ¿sí? Y en este caso también su elasticidad. Por ejemplo, el elastómero y los termoplásticos y los termoestables en relación a temperaturas. ¿Cómo relacionan estos con más que todo con las altas temperaturas? En este caso, de ejemplo, tenemos de PVC, el PET, el poliéster, poliuretano, teniendo en cuenta que estos son plásticos artificiales, o polímeros artificiales, perdón, mejor dicho. Polímeros artificiales y bueno, también dentro de los que son un poco más el efecto que digamos que tienen un efecto negativo con las temperaturas que son no es bueno tenerlos en temperaturas altas, son los termoestables. Como ejemplo de termoestables tenemos la baquelita, la melamina, las resinas epoxi, que son mucho más es más negativo que lo acerquemos a temperaturas elevadas, ¿sí? Eso como para que tengan en cuenta. Estos son polímeros artificiales, ¿sí? Por ahí veíamos la lana y demás como ejemplos también de polímeros. Anteriormente vimos de origen animal. Podríamos tenerlo dentro de lo que es polímeros naturales, ¿sí? Pero bueno, esta es una clasificación para recordarles a ustedes algunos conceptos que habían visto anteriormente. Y luego vamos a lo que son los materiales metálicos, ¿sí? Dentro de los metálicos tenemos a partir de los óxidos que se encuentran en la naturaleza y vemos distintos tipos de ejemplos a partir del hierro, del cobre, metales preciosos, metales ligeros o metales pesados, ¿sí?
Cuando hablamos de óxidos, tengamos en cuenta que los óxidos dentro de la química relacionan, en este caso, dentro de la tabla periódica tenemos elementos que son de tipo sólidos, perdón, metales y no metales, y gaseosos. En este caso, los óxidos relacionan los metales más oxígeno 2. Si estamos hablando de óxidos, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta. Metales más oxígeno 2, hablamos de óxidos. Y después está otra clasificación que seguramente ustedes cuando vean química inorgánica van a ver los anhídridos, y los anhídridos son los no metales más oxígeno, por dar un ejemplo, ¿no? Pero aquí yo lo que estoy relacionando es óxidos. Esto todavía no. Bien. ¿Qué más tenemos en cuenta? Bueno, ejemplos de hierro, bueno, todo lo relacionado con principalmente el hierro, que a partir del hierro surge el acero, ya que el acero es una aleación. Si se acuerdan, aleación, esa palabra, aleación, tienen que tenerla bastante grabada en su cabeza porque es la unión de dos o más metales. Supuestamente en ese caso sería esta la definición. Y aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Metales hasta cierto punto, ¿no? Pero casi siempre son dos metales. Acero es la unión de, en este caso, el hierro más el carbono para formar el acero, para dar un ejemplo. Y en el caso de, ¿se acuerdan de cuando hablamos de bronce? Dijimos que el bronce era la unión del cobre más el estaño. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? No sé quién ha entrado ahí, que está haciendo ruido. Flavio, por favor. ¿Cómo te va? Bajarle, ponerle en silencio el micrófono, por favor. ¿Me escuchás, Flavio? Bueno, no sé si me está escuchando, Flavio. Ahí creo que sí ya lo pusiste. Bien. Bueno, seguimos con lo que es esta relación de origen, bueno, no origen, sino clasificación según el tipo de material. Dijimos que los materiales metálicos están relacionados con los óxidos. Dimos ejemplos de hierro, de cobre, metales preciosos, oro, plata. Que en este caso, cuando hablamos de metales preciosos, eh, bueno, es una clasificación también hasta cierto punto que sean preciosos porque hay elementos más, este, digamos, en la actualidad mucho más difíciles de encontrar que el oro y la plata, que son muchísimo más valuados, ¿sí? Si hablamos de, cuando hablamos de precioso, en el decir de valor, ¿no? Materiales ligeros, aluminio, litio, magnesio, que también dentro de esto tenemos el aluminio como un elemento metálico, ¿sí? Bueno, el litio también y el magnesio. Después tenemos metales pesados, plomo, cromo, cadmio y mercurio, donde el más conocido, o los más conocidos es el plomo o el cromo. El plomo más utilizado para evitar, por ejemplo, en el caso de las centrales nucleares, que se pierda la radiación, o el cromo, también utilizado en algunos tipos de vehículos para que tengan más resistencia también, pero también son más pesados, ¿no? Bien, eso sería por un lado de lo que serían de tipo metálicos. Vamos con lo que es madera. Tenemos maderas macizas o maderas prensadas, dentro de las cuales podemos ver las blandas y duras, que son las maderas que obtenemos a partir del mismo eh, trabajo que tenemos con el tronco del árbol. Madera chapada o contrachapado, o maderas laminadas, que ya son un poco terminaciones mucho más blandas y digamos por ahí que son no tan valuadas como las maderas que pueden ser cortadas directamente del árbol, si es blanda o duro el árbol, ¿no? Después tenemos los aglomerados, que sí ya es a partir del residuo de, por ejemplo, virutas que puedan quedar, y las
ocupamos mediante pegamento, prensamos y obtenemos un nuevo material mucho más débil que la madera en sí, que una madera, una tabla de madera puntual del árbol, porque ya que lo que estamos haciendo es utilizar el residuo con pegamento y, por ejemplo, meterle un contrachapado de un lado y del otro, tratar de hacer que recuperemos algo del material perdido en la viruta, ¿sí? Con el aglomerado. Ahora es mucho más barato este tipo de material en comparación a tener que hacerlo a partir de una tabla de madera, ¿sí? Y luego tenemos papel y cartón, que también son originarios de lo que sería la madera también. Recuerden que el papel y el cartón teníamos en cuenta, si ustedes se acuerdan, a partir de lo que vimos ahora, que era anteriormente la celulosa, que era un elemento fundamental para el papel, ¿sí? También tenemos lo que son materiales textiles, como ser a partir estos materiales textiles que podemos obtenerlos del algodón o podemos obtenerlo a partir de la seda de los gusanos, ¿sí? O a partir de los plásticos o los polímeros de tipo artificiales que podemos obtener distintos tipos de prendas, ¿sí? Y esas mismas telas que las podemos utilizar también no solamente en prendas de vestir, sino también en distintos tipos de productos, como ser pelotas de cuero, velas de un barco, ¿sí? Todo esto a partir de estos materiales textiles, que no solamente a veces uno dice de material textil, solamente ropa. Bueno, vemos ejemplos que también en las mismas recursos, por ejemplo, la pelota de fútbol, uno nunca se pone a pensar, pero en material textil. Las velas de barco, son cositas como para tener en cuenta a la hora de identificar estos productos. ¿Qué más tenemos como ejemplos de materiales textiles? A partir de hilos tenemos la seda, la lana, el algodón y el poliéster. De las telas tenemos vaqueros, jerseys, velas de barco, y de cuero, zapatos, guantes, sillones y demás, ¿sí? Como para que tengan en cuenta a la hora de identificar los materiales textiles. Bien, y después tenemos que tener en cuenta el impacto ambiental que puedan tener estos materiales. Entonces también tenemos que ver la clasificación según el grado de impacto ambiental que puedan tener, como ser materiales renovables, ¿sí? Que pueden ser a partir de aquellos que son utilizados a partir de recursos no renovables, o renovables, bueno, en este caso que sean renovables, aire, ya sea agua, ya sea, por ejemplo, la energía solar, bueno, el sol mismo, que es, pero en este caso estamos hablando de materiales renovables, principalmente el agua. La tierra es renovable si le damos un cuidado aproximado a este tipo de material también, que ya vamos a identificar. Bien, se pueden restaurar por procesos naturales a una velocidad mayor que los que consumimos. En este caso, por ejemplo, los árboles, la madera, nosotros podríamos recuperar la madera que vamos utilizando si por el uso que nosotros generamos del mismo, plantáramos un árbol cada uno de nosotros a nivel mundial. Podremos reforestar todo el planeta Tierra. Pero bueno, esa es una situación de trabajar entre todos. Después habla de los materiales no renovables, se determinan antes o después y no podremos seguir utilizándolos, ¿sí? Ejemplo, el petróleo o el gas natural que se obtiene a partir de la relación que hay con lo que es el petróleo. Ustedes si ven dónde está el yacimiento de petróleo, arriba siempre está el gas, ¿sí? Y primero se extrae el gas y después el petróleo. Y después se lo refina el petróleo para obtener combustibles o para aceites o, como dijimos en algún momento, trabajar con lo que serían productos plásticos o polímeros de tipo artificiales. Para que un material sea renovable tiene que cumplir dos condiciones: que el material provenga de una materia prima renovable o que se pueda reciclar, ¿sí? Eso es interesante de tener en cuenta. Ejemplo sería la madera
o el algodón. Dijimos que en este caso también el algodón es un producto cultivable y lo podemos recolectar y después fabricar las prendas de vestir. Bien, y que la materia prima se consuma a menos velocidad de lo que se produce. Eso también hay que tener en cuenta, pero a partir de la producción misma, ¿no? Que por ahí el consumismo de consumir, de comprar, de querer más y más, hace que a veces esta velocidad sea más rápido de lo que se genere y se restablezca. Entonces ahí está el problema, ¿sí? Bien, y acá da el ejemplo que yo les decía respecto de la tala de árboles y la reforestación. Eso para que tengan en cuenta a la hora de identificarlos. Bien, también tenemos que la mayoría de los plásticos provienen del petróleo, ¿sí? Eso siempre fue así, lamentablemente. La mayoría, ¿no? Pero no todos. Siguen los científicos siempre buscando o tratando de evitar esta situación de la contaminación por parte de lo que serían los plásticos. Y bueno, tratar de no utilizar petróleo, buscar otras alternativas. Como por ejemplo acá dice que hay plásticos que se fabrican a partir de materias primas renovables, pero son muy pocos, ¿sí? Tendríamos que seguir fomentando a los científicos, a ustedes que por ahí en algún momento se pueden dedicar a estudiar este tipo de actividades, también lo puedan lograr. ¿Por qué no? Pensarlo de esta forma. Luego tenemos los materiales tóxicos, contaminan, de alguna forma contaminan los mismos en torno a sustancias tóxicas. Por ejemplo, estos materiales tóxicos se convierten en tóxicos a la hora de desecharlos, de mandarlos a la basura, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen la situación de quemar plásticos. Si yo quemo el plástico, además de que no se renueva, generan ciertos gases nocivos a la salud. Y eso va a perjudicar. Las pilas mismas, si yo tengo una pila, la tiro a la tierra, yo sé que estoy contaminando todo ese lugar donde la pila queda, entonces tengo que buscar la forma de evitar ese grado de daño a la naturaleza, porque sé que no me afectará directamente a mí, pero me afectará a mi familia próxima, a mis parientes, a mis descendientes, y en ese caso seamos conscientes del uso de estos materiales como para no desecharlos en cualquier lugar y evitar la toxicidad. Por último, algunos materiales no contienen tóxicos, pero generan mucha contaminación al ser fabricados, por lo que terminan contaminando el medio ambiente. Seguramente en las fábricas se generan distintos tipos de desechos también de esos productos con los que fueron fabricados, en ríos o en el medio ambiente o en el aire mismo por los gases y generan toxicidad, ¿sí? Bien, tenemos en cuenta también aquí ejemplos de materiales tóxicos. Los metales pesados, plomo, cadmio, mercurio, esto principalmente las minerías, el mercurio, ¿sí? Con lo que dañan seguramente las capas subterráneas, las napas, donde pasa el agua, muchas veces llega el mercurio, que se utiliza, ya sea por el caso de explosivos y demás, al agua y genera contaminación y muchos daños en las poblaciones cercanas, donde hay algún tipo de extracción minera. Los plásticos emiten gases tóxicos. Cuando les dije, en este caso, por ejemplo, les prenden fuego, hacen ese tipo de situación, que es lo peor que pueden hacer. Materiales de construcción como el granito que desprenden gas radioactivo llamado radón. Esto es cuando se trabaja con este tipo de material. Y materiales que desprenden polvo cancerígeno como el amianto, con el que están fabricadas muchas materiales de construcción. Hoy en día está prohibida su venta. Hay un amianto, en este caso este material, hay una situación creo que en los subtes de Buenos Aires, en Capital Federal, creo que hablaban al respecto de que algunos habían sido construidos con este tipo de material y mucha gente estaba sufriendo cáncer por la situación de haberse construido con este material. Bueno, esto es como para que a veces la gente no concientiza y bueno, hace cualquier cosa. Materiales que consumen mucha energía
al producirse como el aluminio, el acero y el hormigón, ¿sí? Hay distintas fábricas en el país, si ustedes se fijan, pueden entrar a googlear y poner fábricas de aluminio en Argentina y fíjense en ustedes la cantidad de energía en kilowatts horas que van a necesitar para producir cierta cantidad de material. Y eso genera también el aumento del consumo energético que a la larga también está dañando a todos los recursos naturales porque o aumenta o la escasez que hay de recursos energéticos los utilizamos en este tipo de fábricas que está bien, pero a la vez tenemos que buscar eficientizar ese consumo, que no sea tanto el consumo y para evitar problemas de eh, daños a nivel recursos naturales como el agua y o efectos en la falta de energía en algunos lugares. Energías que son fundamentales para el funcionamiento de nuestra sociedad actual. Bien, a partir de esto, ustedes, esto que yo hice aquí, que es en base a la clasificación, según estos tres tipos de criterios, tenemos que tener en cuenta de hacer como les decía, este es un repaso. Estamos repasando para después, sí, más adelante pasar a lo que sería lo que es la relación con el comedero, identificando qué materiales usamos en el comedero. Como actividad de repaso también le dejo estas tres preguntas, ¿sí? Una es clasificación de los siguientes materiales. O la segunda es encuentra 5 objetos cotidianos en tu entorno, fabricados con cada uno de estos tipos de materiales, ¿sí? 5 objetos cotidianos de tu entorno que estén fabricados con cada uno de estos materiales. ¿Sí? Eso pueden ver ustedes una olla, no sé, una pala, no sé, un juguetito de los chiquitos, no sé, o de Flavio que juega con muñequitos, qué sé yo, todas esas cosas, lo ponen ahí todavía. ¿Sí? Y se busca también buscar en internet 5 objetos cotidianos que se encuentren en su entorno y estén fabricados con materiales tóxicos. Y que los sigamos utilizando por ahí y que no nos demos cuenta, o que sí nos damos cuenta, pero que está bueno que identifiquemos 5 objetos cotidianos que se encuentren. Puede ser en su entorno. Si no hay ninguno, vean en algún entorno de ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vemos también. 5 ejemplos. Y por último, como introducción ya a lo que es comedero, pero tomando un comedero tradicional, ¿sí? Y un bebedero y un comedero casero, ¿sí? Les pido que en base a estas imágenes, a continuación, indiquemos con qué materiales están realizados. Y después, bueno, ustedes pondrán la respuesta, por ejemplo, el comedero tiene tantas cosas, tales materiales y demás, y el bebedero lo mismo, ¿sí? Materiales tales. ¿Se entienden? Bueno, eso sería solamente por ahora. Ya mañana seguiríamos adelante con otro tipo de trabajo en relación a lo que, como les digo, esto es comederos avícolas automatizados, pero tenemos que identificar qué material nos permitirá a nosotros tener un mejor uso o mejor provecho para la durabilidad o en el tiempo, también para que no tengan ningún tipo de problemas de salud también las aves. Por ahí usamos algún material tóxico y podemos llegar a dañar a las aves o nos dañamos nosotros mismos también contaminándonos, etcétera, ¿sí? Identificar esto, tenemos que repasar todo lo relacionado con materiales para poder llegar a cabo estas actividades que nos quedan todavía por esta semana, toda esta semana de trabajo con esta materia, tecnología de los materiales. Y luego la otra semana ya empezaríamos con dibujo técnico, que sería bastante largo, ya serían 3 semanas, calculo más o menos, porque ya va a ser mucho más complicado. No complicado, pero va a llevar su tiempito, el de paso a paso de ir trabajando con lo que serían los programas de dibujo para poder realizar el diseño del comedero. Bien, ¿todos me escucharon bien o alguien no me escuchó bien por esas casualidades de la vida? Si todos me escucharon bien, bueno, me lo dicen. Y si alguien no me escuchó bien, también me lo dicen. Ahora, lo que quisiera saber es que me comenten cada uno. A ver, empecemos con Flavio. Flavio que entró tarde, no sé si pudo escucharme todo o no, o cómo.
Que me cuente un poquito. No, profe, me han escuchado todo. ¿Cómo? No había escuchado casi todo. Claro, yo vi que entraste tarde, entraste casi a las 6:15, más o menos. Sí, Bueno, sí, como siempre, todo esto queda grabado, yo lo subo a YouTube y después lo comparto. Todas las clases que yo hable, siempre se las comparte. ¿Sí? Todo esto queda guardado para que luego de ustedes lo puedan ver en YouTube. ¿Se entienden? sí. Bueno. Bien, Flavio. Paso con Wilson. Wilson Liendro, decime, ¿pudiste entender todo lo que hay que hacer? ¿Tenés alguna consulta? Sí, profe. No, ninguna. Met. Bueno, No. pasemos a Brisa. Hola, Brisa. ¿Escuchaste todo? Sí, profe, Bueno. sí, sí estaba del principio. ¿Tenés alguna duda, una consulta para hacerme? Por ahora no, profe, todo bien. Bueno, vamos con Micaela. ¿Escuchaste todo? ¿Pudiste entender o hay algo que sea complicado para que entendas? ¿O querés que repase algo? No, sí, sí entendí todo, profe. Bueno, esto también, a ver, las actividades van a quedar todavía, como le digo, así como las otras actividades que yo espero que la vayan terminando, pero ojo, no se vayan demorando porque después se va a sumar todo, ¿no? Sabrina, Está todo bien, profe. muy bien, Sabrina. Hola y chao, ¿sí? Cualquier cosa me avisan. Siempre me pueden mandar un mensaje, un audio, una llamada cuando tengan alguna duda. Bueno, 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 me mandan el ok y corto por ahora. En la manito con el ok para saber si está todo bien. Bien, Micaela y faltaría Flavio para el ok. Flavio, hay un ok.